Toño, saludar a otro amigo. Déjenme saludar al buen Jesús Lemus, periodista de a pie, autor de El Licenciado, quien ya está listo para hablar con nosotros sin censura. Querido Jesús, te mando un abrazo y te ofrezco una disculpa por extendernos y hacerte esperar. ¿Cómo te va? Saludos, mi querido Vicente. Hombre, un gusto y un placer siempre saludarte. Y pues gracias por esta oportunidad que me das de poder platicar contigo en estos temas escabrosos y siempre sin censura, mi querido hermano. Oye, a ver, Jesús, hablemos del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, contra el que ya hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Estaría relacionado con Dámaso López, podría ser requerido, Dámaso López, el compadre del Chapo Guzmán, el famoso licenciado, y quien podría ser requerido también, me refiero al exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, por el gobierno de Estados Unidos. Todo parece indicar que el presidente va con todo contra los gobernadores o exgobernadores corruptos, y que no se nos olvide que también Roberto Sandoval pues tiene ligas, tiene relaciones con Edgar Beitia en el bote acá en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, quien fuera el fiscal general del estado de Nayarit. Es correcto, mi querido Vicente. El combate a la corrupción anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador va en serio. Y qué bueno, porque ello significa que muy pronto estaremos viendo, como en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a muchos otros gobernadores que en lo inmediato utilizaron sus cargos para beneficiarse en lo personal. Así, el turno de enfrentar a la justicia ahora toca al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, el que desde esta semana ya cuenta con una orden de aprehensión dictada por un juez federal bajo los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, en los que presuntamente incurrió durante su mandato de gobierno, que fue del 19 de septiembre del 2011 al 18 de septiembre del 2018. Durante ese periodo no se debe pasar por alto, mi querido Vicente, Roberto Sandoval fue uno de los gobernadores consentidos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en donde los interlocutores directos de esa relación entre la Federación y el gobierno estatal de Nayarit fueron precisamente el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, y Edgar Beitia, el fiscal general de Nayarit. Hoy Edgar Beitia, hay que recordarlo, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York tras haber recibido una sentencia de 20 años de prisión por el delito de narcotráfico, mientras que el general Salvador Cienfuegos todavía tiene un proceso penal pendiente, no se debe olvidar tampoco, está pendiente allá en Estados Unidos también, concretamente en Nueva York, por el delito de narcotráfico. En ambos casos, la justicia norteamericana ha establecido que estos funcionarios incurrieron en actos de corrupción y colaboración con diversos grupos del narcotráfico, en hechos que ocurrieron justamente en el periodo de gobierno de Roberto Sandoval, cuando en Nayarit pudieron actuar libremente los grupos delincuenciales de Francisco Patrón Sánchez, el famoso H2, el de los Dámaso, de Dámaso López Núñez, el LIG y el compadre del Chapo Guzmán, y el de los Queenies, de Abigail González Valencia, una extensión del cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Ceguera. De acuerdo a la orden de aprehensión dictada por un juez federal de Nayarit, al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda se le acusa de haberse enriquecido brutalmente con dinero proveniente de sobornos de estas tres organizaciones criminales, dinero que invirtió en la compra de diversas propiedades y bienes, algunos de ellos puestos a nombre de su hija Lidia Alejandra Sandoval, contra quien también hay una orden de captura. Roberto Sandoval y su hija son reclamados por la justicia, solo de momento por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero en Estados Unidos el exgobernador de Nayarit cuenta con al menos 20 investigaciones, 20 carpetas de investigación que hablan de él, que lo relacionan con el delito de narcotráfico y conspiración internacional para el trasiego de drogas. Esas averiguaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos son las que hacen presumible la posibilidad de que una vez que Roberto Sandoval sea detenido, pudiera ser reclamado en extradición por el gobierno norteamericano, en donde sin duda estaría enfrentando un proceso penal que lo podría llevar a pasar el resto de sus días en prisión. Pero aun cuando los cargos que oficialmente enfrenta a Roberto Sandoval son graves, no son todos por los que se le pudiera acusar, pues de acuerdo a por lo menos 16 carpetas de investigación que obran dentro de la Fiscalía General de Nayarit,
El exgobernador está señalado también por diversas víctimas de otros delitos, tales como secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas y asesinato, los que cometió en complicidad con su fiscal Edgar Beitia. Pero de los delitos por los que oficialmente hasta hoy está acusado este exgobernador priista, hay que puntualizar que no fueron descubiertos por ninguna autoridad mexicana, fueron conocidos por la DEA, con base en las declaraciones de Dámaso López Núñez, quien con eso, igual que con las imputaciones de narcotráfico que le fincó a Emma Coronel, la esposa del Chapo, se salvó de una condena de cadena perpetua en prisión. Hay que recordar que Dámaso López Núñez, luego de los señalamientos que hizo, en donde estableció la conexión criminal de Roberto Sandoval y el general Cienfuegos con miembros del crimen organizado, logró una reducción de sentencia, la que pasó de ser de cadena perpetua a solo 15 años de cárcel. De acuerdo a las declaraciones vertidas ante la DEA por Dámaso López Núñez, Roberto Sandoval, en coordinación con el general Cienfuegos y el fiscal Edgar Beitia, dio manga ancha al cártel de Francisco Patrón Sánchez, un brazo de los Beltrán Leiva, para que estableciera en Tepic su centro de operaciones. A cambio de ello, el H2 pagaba sobornos por el orden de los $200,000 mensuales, más de 4 millones de pesos al gobernador. También se ha establecido que Roberto Sandoval recibía de la organización de Abigail González Valencia, el Queenie, un promedio de $300,000, más o menos algo así como 6 millones de pesos mensuales, solo por hacerse de la vista gorda en las operaciones que realizaba ese grupo aliado al cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto que por parte del cártel de los Dámaso, recibía este gobernador sobornos que oscilaban entre los 100,000 y los $150,000, es decir, entre los 2 y los 3 millones de pesos. Esto a cambio de protección e información para que ese grupo aliado en su momento con el cártel de Sinaloa pudiera operar de manera libre en suelo nayarita. En suma, los sobornos que recibió el gobernador Roberto Sandoval Castañeda por parte de los grupos del narcotráfico que protegió se estiman en por lo menos 12 millones de pesos mensuales. Solo así se entiende que ese funcionario en los 6 años de gobierno pudo amasar una fortuna estimada en más de 1,000 millones de pesos. Esa fortuna simplemente es imposible con el sueldo que como funcionario público devengó durante 12 años, primero como diputado local, después como alcalde de Tepic y finalmente gobernador de Nayarit, tiempo en el que Roberto Sandoval logró un ingreso de 16 millones de pesos. Como parte de las actuaciones legales que el gobierno federal ha iniciado contra Roberto Sandoval, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza el doctor Santiago Nieto, ha logrado el decomiso de 3 cuentas bancarias de la familia del exgobernador, las que suman fondos por 70 millones de pesos. Hay que señalar que de acuerdo a fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuentas congeladas a Roberto Sandoval arrojan indicios de sociedad o al menos de movimientos financieros con otras cuentas personales de por lo menos 20 funcionarios de la administración estatal que encabezó. 2 personajes que se encuentran ligados a los movimientos financieros del exgobernador de Nayarit son César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que hoy se encuentra preso en Estados Unidos a la espera de su repatriación para ser juzgado en México por el delito de lavado de dinero. Y el otro es Jaime Rodríguez, el gobernador en funciones de Nuevo León, aquel que propuso cortarle las manos a los rateros. Y qué bueno que el presidente López Obrador no es de la idea de cortar manos a los rateros, pues si así fuera, seguramente dentro de muy poco estaríamos viendo a muchos gobernadores truncos, aquellos a los que ya les han dado un ruido por sus actos de corrupción, como es el caso de Silvano Aureoles de Michoacán, Enrique Alfaro de Jalisco y José Rosa Saizpuro de Durango, que sin duda son los que siguen en la lista de los que habrán de caer por corrupción en este sexenio. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Antes de que te vayas, porque sé que andas ocupado, mi querido Jesús Lemus, ¿qué piensas de la declaración de Rosa Isela Rodríguez y del presidente Andrés Manuel López Obrador que el partido de la delincuencia organizada estaría buscando controlar las elecciones? ¿Entendió el que entendió? Sí, sin duda alguna, una visión, una postura muy cierta, mi querido Vicente. Coincido plenamente con esa visión del presidente de la República, de la secretaria de Seguridad, también por supuesto, porque hay que recordar tan solo en las elecciones federales pasadas, las del 2018,
donde hubo nada más y nada menos que 548 agresiones globales, así en general, contra los actores. De esas agresiones, mi querido Vicente, 132 fueron asesinatos, fueron 181 políticos amenazados, 63 fueron agresiones físicas, 51 fueron atentados contra familias de políticos, 47 fueron agresiones con arma de fuego, 36 fueron asaltos con violencia, 19 lesionados por arma de fuego y 19 políticos víctimas de secuestro. Es decir, con esto te quiero decir, mi querido Vicente, que sí es una posibilidad muy real el hecho de que la delincuencia organizada, a través de sus diversos grupos, diversos cárteles de las drogas y de otras organizaciones delictivas, por supuesto que están planeando, están pensando seguramente en hacerse del control de las elecciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón, mi querido Vicente, porque los grupos delincuenciales han encontrado también un jugoso negocio en el moche de las partidas económicas que se destina a los gobiernos municipales. Entonces, por eso a ellos les interesa mucho el control de quienes llegan a los cargos municipales, principalmente, más que a los cargos federales, a los cargos municipales o cargos estatales. Y te doy un dato bien claro, mi querido Vicente, que en las elecciones del 2018, cuando vimos esa violencia política que invadió el escenario mediático también, por supuesto, pues desde todas las agresiones globales que sufrieron los políticos, es decir, de 548 agresiones que fueron desde asesinatos, desde secuestros, disparos, lesiones, todo eso, de todos esos, las víctimas fueron 391 personas a cargos de elección popular, pero a los municipios. 391 personas a los municipios. Y en los cargos estatales fueron los agredidos 119. Y en los cargos federales, o fue las diputaciones, fueron nada más 38. Es decir, el crimen organizado está, por supuesto, muy atento a lo que pasa en sus entornos muy locales para apropiarse del control de las administraciones, para poder seguir sangrando los gobiernos locales, aplicando, te digo, cuotas desde por ejecución de obras públicas hasta por operación de la policía municipal, hasta por los servicios de agua potable en algunas localidades, y por supuesto que van a intervenir para poder colocar candidatos a modo, mi querido Vicente. Por eso, qué importante que el presidente de la República por primera vez reconozca que la violencia política existe en el país y que se defina una acción, una estrategia nacional, claro, para tratar de frenar a estas organizaciones criminales en su intento de apropiarse del escenario político. Querido Jesús Lemus, ¿en dónde te sigue apoyando la gente mientras invitamos a que sigan adquiriendo el libro El Licenciado sobre Genaro García Luna y sus trácalas en tiempos de Calderón para armar su imperio de la mano del crimen organizado? Mi querido Jesús, échele con la información para que lo apoyen. Gracias. A mí me encuentran en redes sociales como Jesús Lemus Barajas en Facebook y en Twitter como @Lemus Barajas. Estoy también en Instagram como Jesús.Lemus Barajas. Y la gente me apoya, me ayudaría mucho leyéndome mis publicaciones en el Ángel Metropolitano y también, por supuesto, en Los Ángeles Times, donde también estoy colaborando. Y por supuesto, una gran ayuda que les agradezco a todos de manera pública y por supuesto de manera muy cariñosa, el hecho de que estén adquiriendo mis libros. Pueden seguir comprando El Licenciado, Tierra sin Dios, Los Malditos, El Último Infierno, El Lago, La Vida, México a Cielo Abierto, cualquiera de esos libros y otros que se me escapan, en cualquiera de las librerías, mi querido Vicente, en todas partes están estos libros y muchos me ayudarían comprando estos tomos que para mí significan, por supuesto, el financiamiento para poder seguir haciendo un trabajo de investigación. Y agradecerte, por supuesto, a ti, mi querido Vicente, esta posibilidad que me das de participar en este espacio y de seguir colaborando contigo. Claro que sí, Jesús, te mando un abrazo y échale muchas ganas. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, es Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura. Antes de ir con la abogada, antes de ir con nuestra siguiente invitada,